Querido Espíritu Santo, ya estás aquí. Esta es tu plataforma. Toma el control. John Hamill está en el frente de las guerras culturales por nuestras familias y nuestra nación. En su nuevo libro, Decretos del Cambio, John dice que el Señor imparte una nueva época de decretos de cambio para todos los creyentes. Somos el catalizador de cambio que modificará la atmósfera. Y parece que es muy tarde, ¿cierto? Pero Dios le dio una visión para un cambio sobrenatural. John, ¿qué te dijo Dios? Verás, Bob, vivimos en una época tumultuosa como nación y muchas personas han perdido la esperanza. Mi esposa y yo vivimos en Washington, D.C. En realidad tenemos una casa desde donde se ve todo Washington, D.C. Podemos ver la Casa Blanca, la Suprema Corte, el Capitolio. Oramos todo el tiempo, pero ha sido muy difícil, en especial de 2020 a 2021 y más. A pesar de esto, el 4 de julio de 2021 el Señor cambió totalmente mi perspectiva. Esto fue lo que pasó. Yo desperté sobresaltado por una visión de la Declaración de Independencia que flotaba sobre nuestra cama, pero no tenía palabras escritas. Era un pergamino blanco. Y le pregunté al Señor con un poco de miedo al principio, ¿por qué esto está en blanco? ¿Por qué parece que el enemigo intenta borrar la Declaración de Independencia? Intenta, en verdad, eliminar nuestras libertades fundamentales e incluso nuestros derechos como nación soberana. Pero el Señor me dijo que hay decretos de cambio que imparte a esta hora y que tendrán el mismo poder que la Declaración de Independencia. Ahora, John, no todo el mundo está familiarizado con ese término. ¿Qué es un decreto de cambio? ¿Qué significa eso? Bueno, un decreto de cambio para mí se centra en Daniel capítulo 7, versículo 22. En Daniel 7:21, el enemigo intenta hacerle la guerra a los santos y vencerlos. Entonces el anciano de días vino e hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegando el tiempo de los santos, tomaron posesión del reino. La bestia que se oponía a los santos fue restringida. Y pues nosotros entendemos que en Daniel 7:22, la justicia a los santos del Altísimo restringió al enemigo, dando a los santos posesión del reino. Eso es lo que se conoce en términos generales como un decreto de cambio. Y si hemos necesitado un cambio, necesitamos uno justo ahora. Y John, cuando tuviste esta visión, viste la declaración en blanco, el pergamino. Tuviste un conocimiento inmediato de varias cosas distintas. ¿Cuáles fueron? Sí, lo primero que supe fue que el Señor establece una nueva época de cambios. Dentro de nuestro gobierno, dentro de nuestras familias, veremos a Dios realinear nuestra nación con su pacto. Y también supe, como lo mencioné antes, el enemigo intenta erradicar este pergamino de cambio llamado Declaración de Independencia y escribir su propia versión de totalitarismo oculto que esencialmente atrapará en especial a la próxima generación. Y puede ser que si no nos levantamos y recibimos el veredicto de Dios y experimentamos los cambios que el Señor quiere brindarnos, podría ser que el enemigo, un espíritu anticristo, incluso borre y erradique nuestras libertades fundacionales al punto en que en un par de generaciones ni siquiera reconoceremos cómo fue el país. Y una de las cosas que viste fue que, pues esto estaba en blanco, pero los bordes estaban gastados como un documento histórico. ¿Qué significó eso para ti? El Señor me dio una respuesta inusual. Él dijo que este pergamino parece envejecido porque el anciano de los días, número 1, liberó este pergamino. El que es y que era y que ha de venir. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Número 2, supe que Dios dará pergaminos que repararán el pasado. No sé si alguna vez viste Volver al Futuro. Claro, pues el Señor de forma loca nos habló a través de la película Volver al Futuro.
sobre cómo reparar el pasado para redimir el presente y asegurar el sueño de Dios para nuestro futuro. Y hay una escena loca de esa película. Bueno, el doctor loco, bien, cuelga de la torre del reloj y le grita a su joven protegido: oye, tienes un tiempo limitado para subir a ese auto y acelerar hacia el reloj para que lo golpee el rayo y puedas volver al futuro. En realidad dijo: tienes 7 minutos y 22 segundos hasta que el rayo caiga. Y yo dije: 7 minutos y 22 segundos. Ese es Daniel 7:22. Sí. No puedes inventar estas cosas. Y esto es lo que los decretos de cambio nos traerán. Tendremos la gracia de reparar el pasado. No como si el pasado no pasó. No podemos estar ciegos ante los pecados del pasado. Pero podemos asociarnos con el Señor para reparar el pasado, para redimir nuestro tiempo presente y asegurar nuestro sueño y destino para el futuro. Bueno, John, eso suena maravilloso. Pero esto también viene con una advertencia, pues hay una oportunidad para empezar de nuevo. Pero ¿qué podría pasar si no aprovechamos eso? Bueno, creo que ya vimos cuál es la intención del enemigo para nuestra nación, la polarización de nuestra nación, la completa erradicación de nuestras libertades constitucionales e incluso el sistema educativo que trae una ideología demoníaca a nuestros niños para robar la identidad que nos dio y que el Señor les confió, y la que las madres y los padres trabajan para sacar adelante. No es tarea del gobierno criar a nuestros hijos y determinar qué identidad deben tener. Dios es el creador de nuestra vida y Él es el creador de nuestra identidad. Depende de Él establecer nuestra identidad, y esa identidad está en Cristo. Cuando nuestros padres hicieron el pacto con el Señor por la tierra que se convirtió en los Estados Unidos de América, nuestra nación entró en pacto con Él. Dios hizo un pacto con Él mismo por Israel, pero motivó a nuestros fundadores a hacer un pacto con Él por esta tierra. Y por eso experimentamos las libertades dentro de los límites constitucionales y dentro de los límites que Dios da para nuestra bendición y nuestra prosperidad. ¿Cómo podría ser este país después de este cambio? Yo creo que con el cambio de Dios veremos un despertar masivo donde de pronto las multitudes recuperarán la cordura. Dios suplirá al falso espíritu del despertar. Eso de la nueva era con el verdadero despertar espiritual. La santa convicción de Dios literalmente penetrará en lo más profundo de nosotros y seremos como Isaías. Diremos: oye, fui creado por ti, Dios. Tuve una visitación tuya. Soy un hombre de labios inmundos. No puedo esperar para ver lo que pasará con el cambio de Dios. Viene. Debemos tomar un descanso rápido justo ahora. Debido a los decretos sobrenaturales, John experimentó un milagro de Navidad, cuando su hijo pródigo tuvo una visitación de Jesús. El futuro de tus hijos y nietos pende de un hilo. Vuelvo enseguida. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. En 2014, el verano de 2014, el Señor primero nos dio la palabra sobre este veredicto de cambio. Daniel 7:22. El juicio a favor. Y empezamos a hacerlo de inmediato. Sabíamos que era nacional, sabíamos que Dios haría un cambio nacional, sabíamos entonces en 2014 que Dios traería un cambio nacional. Sabemos ahora en 2021, 2022 y el principio de 2023 que Dios completará ese cambio en nuestro tiempo. Sí. Así que me concentré en la nación. Quería correr por la nación y proclamar a Daniel 7:22, el cambio. Y el Señor me detuvo. Y me dijo: antes de poder cambiar a esta nación, primero debes hacer un cambio en tu propia familia, para tu propio hijo e hija. Y, bueno, eso encogió mi corazón porque
Porque tenía mucha más fe en el cambio nacional que en el cambio familiar, ¿entiendes? Tal vez algunos se identifiquen y tuvieron un momento difícil, pusieron el corazón en las vidas y el destino y el amor de su hijo o hija para que inesperadamente su hijo tome una dirección diferente. Mi hijo fue a una universidad cristiana, pero los profesores cristianos le enseñaron que Jesús en realidad no era el Mesías de Israel, no era el Hijo de Dios. Incluso le enseñaron que la Biblia es solo una compilación de libros y que no es la palabra literal de Dios. Y mi hijo cayó en picada, y la caída duró varios años. Y nosotros, por supuesto, empezamos a orar, ¿bien? Pero cuando el Señor me dio ese pasaje de las Escrituras, Daniel 7:22, y Él dijo, primero tienes que orar por tu hijo y tu hija, el día de Navidad de 2014. Y pronto reclutamos a toda nuestra comunidad para que todos los martes se ayunara y orara por nuestros hijos espirituales y nuestros hijos naturales. Y eso es lo que hago, que también podrías considerar usar los martes para ayunar y orar por tus hijos. Dios te dará un gran avance y fue lo que nos pasó. Cuando empezamos a orar por esto, empezamos a sentir el impulso del Espíritu Santo. Mi hijo, a fines del otoño, nos contactó y dijo, oye, me gustaría volver a casa para Navidad. Esta fue la primera vez en años. Y dijimos, por supuesto nos encantaría. Y en la mañana de Navidad, mi hijo vino a buscarnos. Bob, y él tocó la puerta y le dije, ya tienes 20 años, no vienes a tocar la puerta del cuarto de mamá y papá para abrir los regalos tan temprano, ¿verdad? Eso es, bueno, y en realidad quería hablar, pasó toda la noche en vela. Y la razón por la que pasó en vela toda la noche fue porque tuvo una visitación del Señor Jesucristo. Jonathan vio a Jesús con los ojos abiertos. Y su mano estaba extendida y obligó a mi hijo Jonathan a volver a él y volver a casa. Y Jonathan se doblegó y literalmente terminó abrazado a Jesús. Wow. Así que esa Navidad, mi hijo nació de nuevo. El día que celebramos el nacimiento de Cristo, Jesús volvió a nacer en el corazón de Jonathan. Sí, bueno, John, fue sin duda un milagro increíble. ¿Qué otros milagros has visto de estos decretos de cambio? Bueno, hemos visto milagros extraordinarios, ya que he aprendido a acercarnos a la corte del cielo y a pedir su veredicto de justicia a favor de los santos. Incluso generacionalmente hemos visto milagros como una querida amiga, ella misma es profeta y ella fue al Señor y pidió juicio a su favor sobre una herencia que había sido robada. Se supone que heredaría campos petrolíferos y su abuelo tenía campos petrolíferos guardados para ella. Su padre, lamentablemente, saqueó esos campos petrolíferos y la dejó sin un centavo, sin tierra ni herencia. Y oramos y luego de una semana, una compañía petrolera la llamó y había una parcela de tierra que ella no conocía y una petrolera quería extraer petróleo de ahí. Y ahora recibe un flujo perpetuo de provisión de un campo petrolífero que no sabía que tenía. Y llegó directamente. Fue un cambio, ¿cierto? Eso cuenta como un cambio. Absolutamente. Hablemos de ello a nivel nacional. ¿Qué tal Roe v. Wade? Bueno, vas a hacer mencionarlo. Pues oramos durante mucho tiempo, al igual que muchos oraron por mucho tiempo por el derrocamiento de Roe v. Wade. Recuerdo que en 2019 hicimos un recorrido por la Casa Blanca, el Capitolio y la Corte Suprema. Estando en el Capitolio y tuve una visión, una mano salió de la pared en el Capitolio estadounidense y golpeó un mazo, y al golpear el mazo el Capitolio se sacudió. Y oí al Señor decir pacto con la muerte y el infierno anulado. Ese es mi decreto de cambio, y mi decreto de cambio es que se anula el pacto con la muerte y el infierno. 24 de junio de 2022. La Corte Suprema dictó lo que considero el mayor decreto de cambio moderno en la historia estadounidense. Fue absolutamente increíble lo que pasó. Llegó de la Corte del Cielo antes de que llegara de la Corte más alta de la tierra.
Verás, nuestro libro fue escrito para dar testimonio de la nueva temporada de cambios que Dios imparte. El libro que da testimonio del cambio de Dios fue publicado el 21 de junio y el 24 de junio es en realidad... Solo 3 días antes de la decisión. El más grande cambio en la historia estadounidense moderna. John, debemos tomar otro descanso rápido. Y John orará para que toda tu familia se apasione por el Mesías. Y luego impartirá estrategias sobrenaturales que te catapultarán a tu avance. Avances se han convertido en una norma para él. John, ¿cómo pueden convertirse en la norma para los televidentes? Bueno, Bob, creo que el primer secreto que el Señor nos mostró es que debemos reconocer que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Muchas veces presentamos una solicitud legal redactada como una petición judicial solicitando una sentencia a favor de los santos. Él juzga y hace la guerra, ¿verdad? Muchas veces vamos a la guerra antes de que Dios nos haya dictado juicio. Y quiere dar estos veredictos, pero quiere que vayamos sin presunción, sino con humildad, buscando el veredicto de justicia que nos quiere dar. Esto es de vital importancia. Había un querido amigo mío, Jay Swallow, quien fue convocado por sus ancianos tribales. Era nativo americano y ya se ha ido para estar con el Señor, pero se quedó atascado porque sus ancianos lo convocaron para detener el ciclo de violencia contra los hijos e hijas de una tribu. Se suicidaban 2 o 3 personas al mes. Entonces, estaba afuera en la reserva Standing Rock, clamando a Dios, pidiendo ayuda porque no sabía cómo detener este ciclo de suicidios. Y este era un padre apostólico, orando por sus hijos e hijas en el espíritu, que reconoció que no sabía qué hacer. El Señor envió una luz y la luz se acercó a él en medio de la noche. Y luego un pergamino bajó de esa luz, leyó el pergamino. Y el pergamino decía así: lleva esto a la corte del cielo y ata al principado de Baal a la corte y pide un veredicto de justicia a favor de los santos. Hicieron todo lo que el pergamino indicaba y los suicidios en esa reserva pararon de inmediato. Wow. Ahora, esto es muy importante. Debemos ver las dimensiones jurídicas de nuestro pacto con Dios y operar con eso. El libro de decretos de respuesta realmente lo dice a detalle, y te lo digo, encontrarás respuestas aceleradas a la oración mientras buscas al Señor por su veredicto de justicia a tu favor. John, hay tantos beneficios de los que hemos hablado, pero verás, solo están disponibles para quienes conocen a Dios. Si hoy estás en esta audiencia o nos ves donde quiera que estés, di esta oración después de mí y recibe a Jesús en tu corazón para que puedas participar en lo que Dios tiene para ti. Ora algo así: Dios mío, he cometido muchos pecados por los que me arrepiento. Creo que la sangre de Jesús los lava todos y ya no los recuerdas. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Conviértete en mi Señor. Amén. John, rápidamente, ora por los espectadores ahora para el cambio familiar. Sí, en realidad siento que el Señor imparte estos cambios de forma masiva e inmensa, así que vengo ante el anciano de los días en el nombre de Jesús. Gracias por defender a todas y cada una de las personas que te buscan honestamente. En este momento, los que están conmigo y al sonido de mi voz, te presentamos nuestros casos. Estamos desesperados. Queremos ver a nuestros hijos e hijas apartarse de un camino de destrucción. Y nosotros solo pedimos, Señor, que rindas tu veredicto de justicia a favor de los santos y frenes a estas fuerzas oscuras que intentan llevárselos. Ahora tu palabra dice que juegas y haces la guerra, así que haz la guerra en nombre de nuestros hijos e hijas. Dijiste en Isaías 49:25, ciertamente el cautivo le será quitado al valiente guerrero. Yo contenderé con los que contienden contra ti, y yo salvaré a tus hijos. Declaramos, Padre, que ahora
Te levantas y haces la guerra. Luchas por rescatar a nuestros hijos e hijas. Lanzamos misiones de operaciones especiales en el espíritu para rescatar a los rehenes y devolverles la cordura y traerlos de vuelta a casa. Es hora de volver a casa. Es momento para cambiar. Es hora de rescatarlos de la ideología anticristo que intenta robarse una generación. Es hora del movimiento de despertar del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento de libertad. Lleva multitudes a tu reino, Jesús. Amén. Amén.